se va para el cuello y se va para el brazo izquierdo. No quiere decir que no se pueda manifestar de otra forma, ¿cierto? Entonces el pobre cristiano llega a donde usted y le dice: es que, doctor, cuando estoy teniendo relaciones sexuales, yo veo que me empieza un dolor en el brazo y en el pecho. Claro, las relaciones sexuales son como una prueba de esfuerzo. ¿Todos saben lo que es una prueba de esfuerzo? Te lo montan en una máquina, lo ponen a correr ahí, a ver hasta cuánto aguanta y va monitorizando tu corazón. Cuando usted llega y le describen eso, un momento, eso quiere decir que algo me está impidiendo que la cantidad de sangre adecuada llegue a dónde? Al corazón. ¿Ok? Volvamos a la historia de la placa estable. Esto está estable. Es cierto, hay un impedimento, una montañita, pero hay una elevación ahí, pero el endotelio está conservado. ¿Cómo hace usted para disminuir ese dolor? Eso lo que quiere decir es que mi corazón está en isquemia, me está faltando sangre. ¿Cómo hace usted para disminuir ese dolor? ¿Qué hace el paciente para disminuir ese dolor? ¿Ah? Si sigue, se va a infartar. Podrá morir feliz, pero no va a terminar feliz. ¿Qué hace? ¿Ah? Claro, se acabó la fiesta. Y en el momento que se detiene, la demanda de sangre en el resto del cuerpo, inclusive en el corazón, empieza a disminuir. Y entonces, otra vez, ese flujo se hace suficiente para las demandas basales. ¿Me estoy explicando, muchachos? ¿Me van entendiendo o se están durmiendo? Todavía no. ¿Sí o no? A eso se le llama angina estable, porque el patrón es predecible. Yo puedo llegar y yo sé que yo subo esas gradas y me empieza el dolor, pero una vez que me detengo, el dolor empieza a pasar. Hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar esa condición. Eso se llama angina estable. Volvamos a la historia de las proteasas. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Profe, Ajá. la angina estable es cuando el patrón es específico. Predecible, claro. Pero volvamos a la historia de las proteasas. ¿Se acuerdan que teníamos unas proteasas acá que habían sido traídas por factores quimiotácticos inflamatorios? ¿Me van entendiendo o estoy hablando sin aludir a los presentes de chino? ¿Ah? ¿Sí me van entendiendo? ¿O no? No la van a ver muy convencida. Ok, ahora, ¿qué pasa con esta arteria? Sigue inflamándose y sigue inflamándose, y entonces las proteínas empiezan a destruir el endotelio. Y pluk, hacen un hueco en el endotelio. Como diría mi abuelo, ahí torció el rabo la chancha. Ahora sí nos fregamos. Porque se acuerdan que ¿cuál era una de las características principales del endotelio? No. Dígalo duro. No permite la coagulación. No permite la coagulación sanguínea. Pero ahora que el endotelio se daña, entonces se exponen las fibras de colágeno que hay subendotelial y eso se activa la cascada de la coagulación. A la perica, ahora sí no podemos, ¿no? Se hizo un megatrombo acá, un coágulo, y me obstruyó toda la arteria. Entonces, ahí ya no es con el ejercicio, sino que ahí en cualquier momento empiezas a tener dolor.
y ya el patrón es inespecífico, entonces se llama angina de tipo inestable. Ahora sí nos jodimos. Estamos fregados. Y este se le lleva. Vean qué lindo, excelente. Entonces, vean acá cómo se rompe la placa y vean cómo se agrega un coágulo aquí. ¿Lo ven? Pasemos a esta de aquí. Qué lindo. Esto es todo lo que les he explicado. Y habla de las interleuquinas 1 y interleuquinas 6, que son factores quimiotácticos, ¿verdad? Esta imagen les dejo en el examen de memoria. Estaba viendo a ver quién tenía angina y quién no tenía angina. No, ya eso, ya les da otro verdugo que les haga sufrir con eso. Por el momento eso. Ahora, eso puede pasar en cualquier lado. Puede pasar en cualquier arteria. ¿Sí? ¿Dónde va a ser importante? Bien, las arterias que tienen funciones vitales. ¿Cuáles? Coronarias. ¿Cuáles otras? ¿Ah? Claro, las del cerebro. Y entonces es cuando vienen los accidentes cerebrovasculares. Claro, persona que se le rompe la placa de ateroma en alguna arteria en el cerebro, accidente trombótico, ¿vale? Ateroma, Se obstruyó la sangre, isquemia. Se muere esa parte del cerebro. ¿De acuerdo? ¿Dónde le puede ocurrir? Hasta en un dedo. Y el dedo se le pone necrótico. Se le muere. En una mano. Bueno, la mano es más difícil porque tenemos dos arterias, ¿cierto? Pacientes diabéticos, porque el paciente diabético empeora la condición de estabilidad del endotelio. Es peor. Es una condición. 30% de los pacientes con diabetes se mueren del corazón. Y todo comienza así. Al principio lo tenemos así, muy bonito. Pero se ha visto que hay un primordio de la placa de ateroma, incluso en los productos que se encuentran intrauterинamente de madres que comen mal. Ustedes han visto que las mamás, algunas son solo antojos, y por casualidad todos son los antojos, son helados, chicharrones, chifrido, cerveza. Sí, hay algunas que les dan todos de solo comida de cantina, nada más. Que la patrulla, que y los frijoles con pellejo de chancho. Ok, que la patita en salsa de tomate. Esa es muy barata. Entonces esto incluso se empieza a formar en el bebé, en el producto veterinario. ¿Cuál es el promedio? El promedio andará en los 25 años. Ahí es donde empieza a formarse el primordio. ¿Cuál es la mayor incidencia? Por encima de los 55 años es cuando la gente empieza a infartarse. Aunque cada vez están más jóvenes, pero jóvenes que un pueblo, ¿ah? No digo, hay historias que nunca sabe y la clave. Con la memoria de ustedes ya se les ha olvidado de aquí a 2 minutos. Entonces, eso va creciendo y obstruye. ¿Estamos? Esa es la fisiopatología de la placa de ateroma, de manera muy general. Recordemos la historia del flujo de la sangre. ¿Cómo era el flujo de la sangre? Alguien que me lo diga duro. Laminar. ¿Ustedes creen que con esta pelotota acá el flujo sigue siendo laminar? No, el flujo se convierte en turbulento. Y entonces es más fácil que ese flujo rompa el endotelio.
¿Dónde otro lugar es más frecuente que se haga el flujo? Porque se estaban viendo, ¿listo? Lo vas a zampar por el bulto. ¿Dónde otro lado se hace más frecuente el flujo turbulento? En las bifurcaciones. Eso fue a propósito, en las bifurcaciones de las arterias, donde se dividen las arterias coronarias. ¿Dónde más? Donde se divide la aorta en las ilíacas. Por eso muchos pacientes mal controlados, hipertensos, con aterosclerosis, adultos mayores, tienen aneurismas abdominales grandes. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Está durmiendo usted? No. No, vamos. Céspedes, ¿está durmiendo? No. Que pacientes adultos mayores hacen mayor cantidad, mal controlados, hipertensos, hacen mayor cantidad de aneurismas a nivel abdominal y la bifurcación de la ilíaca, porque ahí es donde el flujo es turbulento. Hay una bifurcación. ¿Cómo vamos? Después de esa pequeña introducción, vamos a hablar de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son dos principales en condiciones normales, una derecha y una izquierda. Y antes de que se me olvide, les voy a dejar una tarea. ¿Por qué carajos los dolores de obstrucción o de infarto o de angina? Recordemos que la angina es un dolor transitorio, el infarto ya es un dolor prolongado, que se prolongó, la obstrucción no se dio y pasa más de 15 minutos, media hora obstruido, entonces el tejido se muere. Por eso se llama infarto. El infarto es una muerte. Minuto 27-28. Listo, se murió. Nada, okay. ¿Qué pasa con ese infarto? Que ese infarto, si la persona logra sobrevivir, si la obstrucción fue en un vaso muy pequeño, terminal, en una zona muy delimitada, y logra sobrevivir, ese tejido, al morirse, es sustituido por tejido cicatrizal, fibroso, colágeno, mientras que el tejido del corazón es tejido especializado para la conducción y especializado para la contracción. Ya ese tejido que es reemplazado ya no tiene esas características. Entonces, dependiendo del tamaño de la lesión y el tejido que se haya sustituido,